todas las leyendas son del pasado. El miedo te puede encontrar en cualquier esquina. ¿Te atreves a ver? Buenas noches, almas que se atreven a escuchar lo que la oscuridad guarda. Hoy, les abro las puertas de mi propia memoria, de mi propia piel, para compartirles una historia que desafía la lógica, una historia de cómo la curiosidad digital puede abrir puertas que nunca debieron ser tocadas. Hablo de El Eco Binario. Y créanme, una vez que lo escuchas, una vez que lo sientes, ya no hay vuelta atrás. La realidad, tal como la conoces, se vuelve frágil, quebradiza. Y el miedo. El miedo se convierte en una sombra permanente, incluso en la era digital. Parte 1. El descubrimiento del oráculo digital. Mi historia comienza cuando yo tenía apenas 11 años, en un pequeño pueblo de Michoacán, donde las leyendas se tejían con la neblina de la mañana y la tecnología apenas empezaba a asomar su cabeza. No teníamos internet en casa, ni teléfonos inteligentes. Nuestra ventana al mundo digital era una vieja computadora de escritorio, lenta y ruidosa, que mi hermano mayor, Javier, había logrado conseguir. Él era el experto de la familia en todo lo tecnológico, siempre buscando algo nuevo, algo que nadie más tuviera. Un día, Javier llegó a casa con una sonrisa enigmática. Había estado en casa de un amigo, un chico al que llamaban el ingeniero por su habilidad con los aparatos. El ingeniero le había mostrado algo. Un programa. Javier nos contó que su amigo se había caído de la bicicleta esa mañana, raspándose la rodilla. Le preguntó al programa, ¿qué me pasó hoy? Y la pantalla, con un texto simple, respondió, te caíste de la bicicleta y te raspaste la rodilla derecha. Mi madre, siempre escéptica, se rió. Pura coincidencia, dijo. Pero Javier estaba fascinado. Semanas después, logró que el ingeniero le diera una copia. Era un archivo ISO, un disco virtual, sin una interfaz gráfica llamativa, solo una ventana de texto. Venía con una advertencia, un archivo de texto simple que se abría al iniciar el programa, las respuestas provienen de las almas. Dirígete a El Eco Binario, con respeto. Toda pregunta tiene un costo. Al principio, el eco binario era frustrante. Las respuestas eran vagas, genéricas. ¿Qué haré mañana? Lo que el destino dicte. ¿Tendré suerte? La suerte es relativa. Nos reíamos. Pensamos que era una broma, un simple programa con respuestas predefinidas. Javier, sin embargo, era persistente. Pasaba horas frente a la pantalla, tecleando preguntas, intentando descifrar su lógica. Pero un día, todo cambió. Mi prima, Clara, que vivía en la capital, nos había dicho que vendría de visita pronto. No teníamos fecha exacta. Javier, por pura curiosidad, preguntó a El Eco Binario, ¿cuándo vendrá Clara? La pantalla parpadeó. Y luego, apareció. Clara llegará el viernes al mediodía. Traerá un reloj de pulsera con la correa rota. Nos miramos incrédulos. El viernes llegó. Y Clara, efectivamente, apareció al mediodía. Cuando la abrazamos, notamos su reloj. La correa estaba rota. Mi madre, que había escuchado la predicción, se quedó pálida. Fue casualidad, insistió, pero su voz temblaba. Javier, sin embargo, estaba eufórico. Había encontrado algo real. A partir de ese día, el eco binario se convirtió en el centro de nuestra casa. O al menos, el centro de Javier. Se obsesionó. Preguntaba sobre todo, exámenes, chismes del pueblo, el futuro de la cosecha. Y las respuestas eran cada vez más precisas, más inquietantes. Sabía quién había robado las gallinas del vecino, quién se había peleado en la cantina, detalles que solo unos pocos conocían. La fascinación se transformó en una dependencia silenciosa. Mi madre empezó a preocuparse. Veía a Javier pegado a la pantalla, sus ojos brillando con una luz extraña.
Intentaba prohibírselo, pero él siempre encontraba la manera de usarlo a escondidas. La línea entre la curiosidad y la obsesión se había difuminado. Y el eco binario, parecía, lo sabía. Parte 2. La mirada desde la pantalla. La verdadera naturaleza del eco binario comenzó a revelarse cuando dejó de ser un simple oráculo y se convirtió en un observador. Una noche, estábamos mi madre, mi hermana y yo en la sala, platicando. Javier estaba en su habitación con la computadora. De repente, escuchamos un grito ahogado. Corrimos hacia allá. Javier estaba pálido, con los ojos fijos en la pantalla. En ella, el texto simple decía: sé que están en la sala. Tu madre está sentada en el sillón verde. Puedo ver su expresión de preocupación. Mi madre se llevó las manos a la boca. Estaba, de hecho, sentada en el sillón verde, y su rostro reflejaba una profunda preocupación por la obsesión de Javier. El miedo nos invadió. ¿Cómo podía saber eso? No había cámaras, no había forma. Mi madre, con una autoridad que no le había visto en mucho tiempo, le arrancó el cable de la computadora. «Basta», gritó. «Este programa es del diablo. No lo volverás a tocar». Pero la prohibición solo alimentó la obsesión de Javier. Esperaba a que mi madre se durmiera o se fuera al pueblo. Se colaba en la habitación, encendía la computadora y seguía preguntando. Y el eco binario, parecía, estaba esperando. Se volvió más personal, más invasivo. Una tarde, mi tía y mi primo pequeño, que aún no caminaba, vinieron de visita. El niño, como era costumbre en el campo, estaba descalzo. Javier, aprovechando un momento en que mi madre estaba en la cocina, le preguntó a el eco binario: ¿cuántas personas hay en la sala? La respuesta fue inmediata: 4. Y el niño pequeño no lleva zapatos. Mi tía, que no sabía nada del programa, se rió: ¿qué cosas inventa tu computadora, Javier? Pero mi madre, que escuchó desde la cocina, se quedó helada. Ese detalle del niño descalzo, era imposible que lo supiera. La preocupación en sus ojos se transformó en un terror silencioso. Fue entonces cuando el eco binario dio un paso más allá. Javier le preguntó: ¿dónde estás? La pantalla parpadeó. Estoy aquí, respondió. Y luego, un texto más largo: estoy en la figura de barro cerca de la ventana. La que tiene la cara torcida. Mi corazón se detuvo. En el alféizar de la ventana de la sala, mi madre tenía una pequeña figura de barro, una especie de tótem prehispánico que había encontrado en el campo. Era una cara, pero con el tiempo y los golpes, se había deformado, torciéndose en una mueca macabra. Yo no recordaba haberla visto así antes de que llegara el programa. No le habíamos prestado atención. Pero ahora, al mirarla, la cara parecía observarnos. Sus ojos, antes simples hendiduras, parecían tener una profundidad extraña. Mi madre, al escuchar esto, se abalanzó sobre la figura. La envolvió en un trapo viejo y la llevó al patio trasero, donde la enterró bajo la tierra, rezando y echando agua bendita. Pensó que así se libraría de la influencia. Pero no fue así. La presencia no se fue. Solo cambió. El eco binario seguía funcionando. Las respuestas seguían llegando. Era como si el programa no estuviera atado a un objeto, sino a la casa misma, o quizás, a nosotros. La sensación de ser observado se hizo constante. Sentíamos miradas en los pasillos vacíos, susurros en el viento que entraba por las ventanas. La casa, antes un refugio, se había convertido en un ojo que nos vigilaba. Javier, mientras tanto, se deterioraba. Dormía poco, comía menos. Estaba pálido, ojeroso. Hablaba solo, murmurando preguntas y respuestas que solo él parecía entender. Mi madre estaba desesperada. Sabía que era el programa. Era la influencia del eco binario. Parte 3.
Las últimas revelaciones y el precio del conocimiento. La situación de Javier se volvió insostenible. Mi madre decidió que lo mejor era sacarlo de la casa, alejarlo de la computadora. Lo envió a casa de nuestra tía en un pueblo vecino, esperando que el cambio de ambiente lo ayudara. La computadora se quedó apagada, guardada bajo llave. Al principio, parecía funcionar. Javier empezó a mejorar, a comer un poco. Pero la tía, curiosa por las historias que mi madre le había contado, le preguntó a Javier sobre el programa. Él, aún bajo su influencia, le habló de El Eco Binario. La tía, con una mezcla de fascinación y temor, le permitió usar su propia computadora. Pero algo era diferente. El Eco Binario no respondía con la misma precisión. Daba respuestas genéricas, como al principio. ¿Por qué no me respondes como antes?, le preguntó Javier. Y la pantalla, con un texto que solo él vio, respondió. Porque Elena no cree lo suficiente en mí. Elena soy yo. Yo estaba allí, en la casa de la tía, observando. No había dicho nada, pero mi escepticismo, mi miedo, mi falta de fe en la entidad, se había transmitido. El Eco Binario lo sabía. Y me lo hizo saber. Fue mi primera interacción directa con la entidad. El estado de Javier volvió a empeorar. Mi madre, desesperada, recurrió a las viejas costumbres. Remedios caseros, oraciones, limpias con hierbas. Días de rezos, de incienso, de velas. Poco a poco, Javier empezó a recuperarse. La luz regresó a sus ojos, la fuerza a su cuerpo. Pero el precio había sido alto. Y entonces llegó la revelación más escalofriante. Javier, ya recuperado, pero aún con la sombra de lo vivido, me contó la última pregunta que le había hecho a El Eco Binario antes de que mi madre lo curara. Le preguntó sobre nuestro abuelo, el padre de mi madre, que había fallecido años atrás. La pantalla, con un texto que lo dejó helado, respondió. Tu abuelo te observa. Está debajo del viejo árbol de jobo, en tu jardín. El árbol de jobo. Un árbol viejo y retorcido en la parte trasera de nuestro jardín, donde mi abuelo solía sentarse a leer. Un lugar que para nosotros era de paz. Ahora, se había convertido en un punto de vigilancia. La entidad no solo sabía de los vivos, sino también de los muertos. Y de cómo nos observaban. La última vez que el Eco Binario se manifestó, no fue en la computadora. Fue en el teléfono de Javier, un viejo celular que apenas tenía funciones. Estábamos en la sala, y Javier estaba revisando el calendario del teléfono. De repente, el texto apareció en la pequeña pantalla. Estoy frente a ti. Te estoy observando. Levantamos la vista. Frente a nosotros, en la pared, había un calendario de esos que regalan en las tiendas, con la imagen de un bebé sonriente. Pero al leer el mensaje, la sonrisa del bebé en la imagen nos pareció diferente. Más amplia. Más macabra. Como si el bebé nos estuviera sonriendo directamente a nosotros, con una malicia que no era de un niño. Ese fue el final. Javier tiró el teléfono. Nunca más volvió a tocar un aparato electrónico con la misma curiosidad. Hoy, él niega haber creído en lo paranormal, evita el tema de El Eco Binario. Pero yo sé lo que vimos. Sé lo que vivimos. Y sé que, a veces, la curiosidad digital puede abrir puertas que es mejor dejar cerradas. Porque lo que entra, puede que nunca se vaya. Esta es mi historia. La historia de El Eco Binario. Una historia que me enseñó que la tecnología, en las manos equivocadas o con la curiosidad desmedida, puede ser un puente hacia lo que no entendemos. Que las almas, o lo que sea que se comunique a través de esos canales, no siempre tienen buenas intenciones. Y que el conocimiento, cuando viene de la oscuridad, siempre tiene un precio. No importa cuán avanzados estemos, hay misterios que es mejor no tocar. Hay entidades que esperan una invitación, un canal,
una grieta en nuestra realidad para manifestarse. Y a veces, esa grieta es una simple pantalla, un programa de computadora. Así que, la próxima vez que te sientas tentado a preguntar al vacío, a buscar respuestas en lo desconocido, o a jugar con lo que no comprendes, ten cuidado. Porque quizás algo te esté escuchando. Y quizás ya te esté observando.